Es grato estar frente a ustedes para una pequeña charla sobre el procedimiento ordinario. Veo que acá está la doctora Garland. ¿Alguien más de la ODE? ¿Alguna oficina concentrada? Madre de Dios. Arequipa. ¿Usted? Madre de Dios. El resto, personas naturales, ¿no? Estudiantes, etc. Bien. Los temas que vamos a ver están referidos a la libre responsabilidad, a los derechos mineros, cómo se formulan, en qué casos son observados por el área técnica. Observados, debemos entender de que es un petitorio que no va a proceder. En qué casos se da la simultaneidad, qué es la simultaneidad, y casos especiales en el caso de zona de frontera y zona urbana. Lo vamos a ver quizás no en esa misma secuencia, pero son los temas que se van a tocar. Bien, como algo importante como definición, lo importante es saber qué es un petitorio minero, ¿no? Para poder diferenciar de una concesión. Entonces, de acuerdo a lo que se señala, pues el petitorio debemos considerar como una solicitud, ¿no? Eso es una solicitud, que luego del trámite que va a seguir, luego del procedimiento que va a continuar, al final se otorga la resolución de la concesión, en el cual ya se denomina concesión minera, ¿sí? Bien, dentro del aspecto técnico es importante determinar lo que se señala. Dice, ¿no? La concesión minera, dice, se encuentra dentro de un sólido de profundidad indefinida, de profundidad indefinida. Quiere decir, desde la superficie del terreno, en forma indefinida, en teoría, hasta el centro de la tierra, lo cual no va a ser factible posiblemente porque todo va a depender de la factibilidad económica de la explotación del yacimiento, ¿no? De la forma de explotar el yacimiento, de la metodología de explotar el yacimiento, ¿no? Entonces, va a estar sujeto a la profundidad técnica de las condiciones de explotar. Bien, y también dice limitado por planos verticales, ¿no? Entonces podemos imaginarnos un prisma o pueden decir o un cuadrado, ¿no? O una poligonal cerrada. No, lo importante es de que los lados son paralelos y, como dice la norma, en forma indefinida. Bien, para poder tener una idea clara sobre de cómo se deben formular los petitorios mineros, es importante revisar un poco cómo eran los petitorios, los denuncios mineros que se denominaban antes, ¿ya? Tomando como base esta fecha, el 14 de noviembre del 91, cuando se promulga el decreto legislativo 708, hasta antes de esta fecha, los derechos mineros que se formulaban, las solicitudes que se presentaban, tenían una forma indefinida. Lo único que estaban referidos a la orientación de la estructura, de la veta, ¿no? Entonces, esta estructura de la veta es la que daba orientación al área a peticionar. Lógicamente que estas áreas tenían un punto de partida, un punto inicial, a partir del cual se iniciaba la cuadratura del derecho minero. Pero esto con la particularidad de que estos derechos mineros se hacían en el campo, ¿no? Se hacían en el campo. Se tenía que ir al campo a verificar cómo estaba la estructura, bien el geólogo o el minero, la persona que conocía la estructura de la veta, se señalaba, ¿no? Cuál debe ser la orientación que tenía. Y a partir de ellos se fijaba la cuadratura, como les repito, fijado en un punto de partida. Pero este punto de partida era un hito en el terreno, es un hito de concreto. Pero este hito era fijado en el terreno. Ojo, estamos en el campo, estamos en el cerro. Este hito de concreto estaba fijado mediante visuales.
En el campo lo único que observamos son los cerros. Entonces, el profesional, el topógrafo, el geólogo, el minero, agarraba un instrumento que era el teodolito, ¿no? Y el teodolito pues orientaba un norte magnético y tomaban la orientación de donde está parado, acá hasta el punto de partida, hacia un perfil, hacia una cumbre del cerro. De esa manera tomaba hacia otros cerros, mediante el cual se fijaba el punto de partida, para que el punto de partida no sea movible, ¿no? Porque si en el campo el punto de partida luego de un tiempo puede ser trasladado, pero cuando ya era fijado hacia los perfiles de los cerros, esos ángulos se volvían a verificar y esos ángulos tenían que estar dentro de un rango. Si excedían de ese rango, se declaraba inubicable el punto de partida, por lo tanto, el inadmisible derecho minero. Entonces, dentro del procedimiento de estos derechos mineros antiguos, ¿no?, había lo que se llamaba la mensura. La mensura consistía en medir estas longitudes, estas distancias en el terreno, ¿no? Y en los vértices se colocaban hitos. Quiere decir que estas concesiones mineras, antiguamente, se sabía cuál era su ubicación en el terreno. No, previo al otorgamiento del título, se colocaban los hitos en el terreno, ¿no? Y cada hito también era fijado hacia las visuales. Posteriormente, esa mensura pasó a llamarse delimitación, que era el mismo procedimiento, ¿no? De esa manera se otorgaban las concesiones en el terreno, previa verificación inclusive de la sustancia. Bien, y el área que se otorgaba con estas normas eran desde 1 hectárea hasta 1000 hectáreas, ¿no?, que también eran figuras formadas por el cuadrado o por un conjunto de unidades que podían ser un rectángulo, hasta 1000 hectáreas. Esto es la forma como se otorgaban los derechos mineros antes de la promulgación de esta norma legal. Y como consecuencia de esto, no existía pues un catastro, o si existía un catastro, pero un catastro, digamos, hecho en forma rudimentaria, podemos decirlo, ¿no?, hecho en un plano, dibujado a mano, etcétera, en el cual también en algunos casos no se advertía estas superposiciones. Por ejemplo, acá vemos una superposición entre dos concesiones, ¿no? Entonces, esas cosas ocurrían antiguamente porque no había, digamos, un catastro al detalle. Bien, entonces todas estas concesiones mineras, ojo, han sido otorgadas mediante estas normas legales de estos años. Por lo tanto, son concesiones mineras correctamente otorgadas, de acuerdo a la normatividad en que se formularon y la que se otorgaron. Bien, cuando sale esta norma, el decreto legislativo 708, se rompe totalmente esta forma de ser. Y se establece un sistema de cuadrícula. Entonces, el sistema de cuadrícula, en el cual ya se tiene vértices, valores en el este, se tiene valores en el norte, y se toma como base la Carta Nacional del IGN, Instituto Geográfico Nacional, a escala 1 en 100.000. Eso es la base del sistema de cuadrículas, la Carta Nacional 1 en 100.000, en la cual se señala que la unidad básica ya no va a ser 1 hectárea, como era antiguamente, sino va a ser 100 hectáreas, y cuyas dimensiones es de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿no?, que da las 100 hectáreas. Esa es la unidad básica. Menos que eso, no es factible formular un petitorio minero, con excepciones en zona de frontera o zona de traslape. Bien, teniendo ya la unidad básica, que es 100 hectáreas, entonces la norma dice puede formularse un conjunto de unidades, ¿no? Un conjunto de unidades que podemos ver, por ejemplo, acá 2 unidades para un petitorio, es otra unidad, ¿no? Un conjunto de unidades con la condición entre las unidades tienen que estar unidas por un lado, ¿no? Todos que ustedes ven, los cuadraditos están unidos por un lado. Esa es la condición y esa es lo que nos dice la norma.
Bien, pero nos damos cuenta entonces aquí que tenemos, llega un momento donde tenemos dos sistemas. Un sistema antiguo, donde no se tenía inclusive coordenadas, no se tenía coordenadas. Por ejemplo, una concesión dada en el año 1920 no tiene coordenadas. Cuando se otorgó, no tuvo coordenadas. En el campo se supo dónde está, sí, pero en el plano no se sabe exactamente dónde está. Entonces, sale una norma, que es la Ley 26, que es la Ley del Catastro, que tiene por finalidad consolidar estos dos sistemas, ¿no? En el cual, dentro del procedimiento de esta norma, señala que todas estas concesiones mineras, que cuando se otorgaron no tuvieron coordenadas UTM, ¿no?, contraten un profesional para que obtengan coordenadas de estas concesiones y lo presenten mediante una declaración jurada. Entonces, con esa declaración jurada, las coordenadas que existen en esa declaración jurada fueron materia de publicación, ¿no? Por un tiempo determinado, si esas coordenadas no fueron observadas por nadie, tomaron forma definitiva y se incorporaron a este sistema. ¿No? Entonces pasan a ese sistema. Y como nos daremos cuenta, estas son concesiones pues, que han sido otorgados antiguamente. Por lo tanto, al pasar al sistema de cuadrícula, se convierten en derechos mineros prioritarios. Tienen la prioridad en el área. ¿Por qué? Porque han sido formulados antes, ¿no?, de esta norma. En esta norma es en sistema de cuadrícula, pero como estas han sido otorgadas antes, por lo tanto tienen la prioridad en el área. Y es por eso que en algunos casos se habla de que este petitorio minero tiene que respetar a este derecho minero antiguo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que con esta ley catastro ya hablamos de un solo sistema, digamos, sistema de cuadrícula en el cual se incorporaron estos a este sistema, ¿sí? Entonces ya podemos advertir aquí quién está superpuesto a quién y en qué área, ¿no? Ya podemos advertir. Bien, pero estos derechos mineros antiguos también es materia de extinción por no pago del derecho de vigencia o por no pago de la penalidad, porque posteriormente van a tocar el tema. Entonces, la norma te señala que estos derechos mineros, al extinguirse, van a ser solicitados de la misma forma. Como ya tienen coordenadas, mediante su declaración jurada, entonces van a tener ya coordenadas, esas coordenadas se inscritas, o algunas tienen en su título, entonces se vuelven a peticionar con sus mismas coordenadas y de esa misma forma, ¿no? Por ejemplo, aquí ya se extinguió el derecho minero, ha sido peticionado el otro, ¿no?, en la misma área, bueno, por error de acá existe un desplazamiento, pero es en la misma área, y lo cual nosotros le denominamos petitorio del artículo 12, porque en esta ley, el artículo 12 dice, ¿no?, que los derechos mineros incorporados al catastro minero nacional cuando se extingan, serán peticionados manteniendo la misma forma y área. Por eso se les denomina petitorios del artículo 12, o nosotros los denominamos los redenuncios, ¿sí? Entonces tenemos los petitorios del sistema de cuadrícula y los petitorios del artículo 12 o los que provienen de legislaciones antiguas, ¿sí? Son los dos tipos de petitorios que existen. Bien. La libre denunciabilidad. ¿Por qué es importante la libre denunciabilidad? Porque es también como consecuencia de la publicación de los derechos mineros de libre denunciabilidad, es que van a formular los petitorios mineros. Y acá en esta relación que es de la libre denunciabilidad están los dos sistemas, están los del sistema de cuadrícula y están los del sistema antiguo, los del artículo 12. Bien, y la libre denunciabilidad, estas son las fechas en que se publican, ¿no? Por ejemplo, se publica el mes de marzo para que sea peticionado en el mes de mayo, el primer día hábil.
No, son las 3 publicaciones que le denominamos nosotros ordinaria, donde se incluyen los abandonos, los rechazos, los derechos, las renuncias totales, las renuncias parciales, ¿no? O los derechos mineros que por X motivo son caducados o que los derechos mineros también que se tengan por caducidad, pero que no se publican por X motivo, entonces se incluyen en estas publicaciones ordinarias. Y también tenemos la publicación de penalidad. No tiene una fecha definida porque la información proviene de la Dirección General de Minería, que son ellos los que envían la información dependiendo de quienes presentan y cumplen la declaración anual consolidada, ¿no? La declaración anual consolidada está referido a la producción en el año anterior. Todos los años presentan con respecto al año anterior. Por ejemplo, este año 2014 van a presentar la declaración anual consolidada respecto al año 2013. Entonces, ellos todos los años, dependiendo de la evaluación que hacen, van a informar a la dirección de vigencia y ellos van a analizar quiénes van a salir publicados como caducos por penalidad, ¿no? Y como consecuencia de esta publicación de libre mensualidad, ocurre, en un caso particular, generalmente o en casi todos los casos, lo que ocurre es la simultaneidad. Porque el primer día de mayo o de agosto o el primer día de estos meses, generalmente la gente se acerca a las 7:30, 7:45 o a las 8, a la oficina de INGEMED, a las oficinas desconcentradas de INGEMED o a las oficinas de los gobiernos regionales, a peticionar cualesquiera de estos derechos mineros publicados. Y en ese momento uno no sabe cuántas personas estarán solicitando, digamos, el derecho minero número 1. No sabemos. Puede haber una sola persona o puede haber un conjunto de personas, ¿no? O pueden solicitar este derecho minero una cuadrícula, 2 cuadrículas, 3 cuadrículas, etc. Entonces no se sabe, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, ocurre la simultaneidad que posteriormente vamos a ver. Bien, sobre la competencia administrativa. Es importante saber esto porque las personas que van a formular un petitorio minero tienen que saber dónde deben presentar el petitorio, bien en la sede de INGEMED o bien en los gobiernos regionales, ¿no? Dependiendo de la condición que pueden tener. Bien, vamos a ver los petitorios mineros en el sistema de cuadrícula. Tenemos como base la carta IGN, ¿no? La carta IGN. La persona que tiene interés en un área, previamente se entiende que ha ido ya al campo a verificar por alguna quebrada, alguna característica que pueda tener, o ha ido al campo ya con su GPS, ¿no? Tiene ahora los GPS manuales. Entonces, pueden identificar en la Carta Nacional cuál es su área de interés. Y la Carta Nacional tiene sus coordenadas y con ello simplemente es cuestión de identificar los vértices del área de su interés, ¿no? Identificados los vértices, los valores del vértices, hay que rellenarlos en un formato. Por ejemplo, esa es una cuadrícula. Las coordenadas serán las que se señalan, que corresponde a 100 hectáreas, es una cuadrícula. En este caso tenemos 3 cuadrículas, sus coordenadas, y esta que tiene 10 cuadrículas, ¿no? Las coordenadas. Entonces, estas coordenadas identificadas hay que revelarlas en un formato, ¿no? El formato es estándar, se puede descargar de la página de INGEMED. Lo único hay que identificar las coordenadas y lo que es importante, la zona. Porque bien saben de que el Perú está entre 3 zonas, zona 17, 18 y 19. Y en cada zona existen los mismos valores de coordenadas. Por ejemplo, señalan las coordenadas aquí y no señalan zona, entonces estas coordenadas pueden estar en la zona 17, 18, 19.
Y algunas personas inclusive a veces no señalan la demarcación. Y si no le señalan la demarcación, que pues una guía, si me dicen, vamos a poner que no señale la zona, pero me dice, está en Amazonas, el CENEPA, entonces el Amazonas CENEPA está en la zona 17, entonces las coordenadas lo van a ingresar a la zona 17. Pero si no señala distrito, ni provincia, ni departamento, no señala, ¿dónde se ingresaría estas coordenadas? En la 17, la 18 y 19. Si es en la 17, quedaría en Amazonas. Si es en la 18, quedaría por la zona de Loreto. Y si es en la 19, va a estar en el Brasil. Porque estas coordenadas existen en todas las zonas. La Tierra está en 60 zonas. Tiene 60 zonas. El Perú está en las 17, 18 y 19. Por eso que es importante en la formulación del petitorio minero las coordenadas y la zona. Eso es lo importante, ¿no? Con esto es suficiente para poder definir dónde está ubicado el derecho minero. Como ayuda complementaria y muy importante sí es la demarcación, ¿no? El cual puede haber errores, sí hay errores, porque acá señala CENEPA, pero puede estar entre CENEPA y un distrito colindante. Pero eso no influye, digamos, ¿no? Lo corregimos de oficio, ¿no? Las coordenadas y la zona es lo más importante. Lo que no se puede corregir de aquí es la zona, es las coordenadas. Cualquier persona que comete un error aquí ya es insubsanable este valor. Bien, estos son ejemplos de los petitorios mineros que se declaran inadmisibles o lo que están mal formulados. Cuando ustedes el día de ayer han visto lo que es WADA y lo que es la edición de catastro. La edición de catastro, cuando se ingresan las coordenadas a nuestro sistema, al SIDENCAT, catastro, esas coordenadas ingresadas verifica si esas coordenadas forman un polígono. Pero esa forma del polígono podría dar estas formas. Si queda estas formas, no lo van a ingresar a nuestro sistema de graficación. ¿Por qué? Por ejemplo, este polígono de acá tiene, ¿cuántas cuadrículas tiene? 11, tiene 1100 hectáreas. Entonces, lo máximo es 1000 hectáreas. Por eso que ese es un petitorio minero que no va a ingresar a nuestro sistema de graficación. Por ejemplo, este de acá es un petitorio que el titular se lo formuló. Tiene dos cuadrículas, 200 hectáreas. Sí, pero no están unidas por un lado, están unidas por un vértice. Es un petitorio mal formulado. Este petitorio minero tiene 300 hectáreas, sí, pero no está de acuerdo al sistema de cuadrícula. El sistema de cuadrícula son los cuadraditos. Entonces, este petitorio minero tiene 100 hectáreas, sí, pero no está de acuerdo al sistema de cuadrícula. Este petitorio también no está, ¿no? Aquí hay un error. Sí, pero alguien puede decir, sí, pero este petitorio no, pero estas 4 o estas 5 cuadrículas están bien, ¿no? Entonces, estas debe de valer. No, el petitorio es una unidad, es todo. Es por eso que todo el petitorio minero se declara inadmisible. Entonces, estos casos, como ejemplo, no son petitorios bien formulados, ¿sí? En muchos casos, por error y quizás por el conjunto de petitorios mineros a verificar por la edición de catastro, estos casos ingresan a ser graficados, ¿no? Pero eso no significa que el petitorio minero va a continuar su trámite como bien formulado, sino ya en la evaluación técnica, cuando revisamos las coordenadas, verificamos, ¿no?, si contrastan perfectamente con el sistema de cuadrícula, y ahí nos damos cuenta que no. Y este también, ¿no? No encaja con el sistema de cuadrícula, por lo tanto, se van a ser declarados inadmisibles por la parte legal y además de eso va a ser retirado del sistema de graficación. Bien, ¿y cómo? Bueno, lo que estamos viendo son los, digamos, petitorios a nivel general, genérico, ¿no? Pero ¿qué pasa en los gobiernos regionales? Cuando una persona quiere solicitar un petitorio minero,
y este petitorio minero está entre dos regiones, ¿no? Entonces, vamos a suponer es su primer petitorio o tiene un petitorio de 100 hectáreas y quiere hacer otro petitorio minero. Entonces, advierte que este petitorio minero está entre dos regiones, ¿no? Entonces, para eso se ha determinado qué cuadrículas pertenecen a la región 1 y qué cuadrículas pertenecen a la región 2. Esta línea roja que ustedes están viendo es una línea que define qué cuadrículas pertenecen a qué región. Entonces, es ahí donde la persona, o cuando van a consultar alguna oficina, tanto de los gobiernos regionales o de las oficinas concentradas del INGEMED, deben verificar esta línea, ¿no? Para poder definir que estas dos cuadrículas pertenecen a esta región y estas dos cuadrículas pertenecen a esta región. Entonces, ahí están las coordenadas para una región y están las coordenadas para la otra región. Entonces, este petitorio minero tiene que ser presentado mediante dos petitorios mineros y en dos regiones diferentes, ¿no? ¿Y qué pasaría? Pregunta para las personas de las OES. A ver, ¿y qué pasaría si el usuario minero presenta el petitorio minero así tal como está acá en esta región? En la región, vamos a suponer que esta sea la región Ica y esta es la región Lima, vamos a suponer. Y el usuario presenta este petitorio minero en la región Lima, por decir. ¿Qué debe hacer el gobierno regional? Región Lima, región Ica, petitorio está ahí. ¿Qué debe hacer? Lo presenta, va a Huacho, lo presenta el gobierno regional de Huacho, el personal de la DREN Huacho, de Energía y Minas de Huacho, ¿qué debe hacer? Primero verifica el recibo, ¿no? ¿A qué gobierno corresponde el recibo de trámite? ¿Ya? ¿Está correctamente o si está fuera de... Ya, desde el punto de vista técnico, ¿qué debe hacer? Un usuario, yo como usuario, voy a presentar mi petitorio minero, ¿no? Está entre dos regiones, entre la región Lima y la región Ica. Yo, usuario minero, voy a la DREN Lima, Huacho, pago mi recibo de mi derecho de trámite, voy al banco, pago mi derecho de vigencia y me voy a la DREN y lo presento en mi petitorio minero. No es el gobierno, no es la DREN que le corresponde cualquiera de las dos áreas. Es otra. Por eso estoy diciendo de que este petitorio minero está en la región 1 Lima y en la región 2 Ica. Entonces, yo, usuario, la presento en la de Lima, ¿qué es lo que debe hacer la DREN? Claro, lo que dice la autora es de que en esta área, ¿no es cierto?, tiene jurisdicción Lima, pero en esta área de acá no tiene jurisdicción Lima, sino tiene Ica. Entonces, la que tiene que declarar el rechazo ahí es el gobierno regional de Lima, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Claro, no tiene competencia en esa cuadrícula, ¿no? Bien. Esto es en el caso, un ejemplo, en el caso del petitorio está totalmente, ¿no?, en una región que no le compete, digamos, en Ayacucho, lo presentan en Ayacucho y el petitorio minero está en Huancavelica, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? La DREN de Ayacucho debería declarar un rechazo al petitorio minero, ¿no? Bien, este es el caso de lo que anteriormente les comenté sobre el artículo 12, los derechos mineros antiguos, derecho minero que se extingue, ¿no?, por caducidad o por penalidad. Entonces sale publicado del libro de insolidad, ¿no? Se identifican las coordenadas
y en este caso las coordenadas ya existen en un título, entonces son estas coordenadas las que va a tener que ser digitada en el formulario, ¿no? Para ser presentado. Y si este petitorio minero es un redenuncio, ¿no? Artículo formulado o porque proviene de normas antiguas, ¿no es cierto?, queda entre dos regiones. ¿Qué pasa ahí? ¿Ha sido formulado ante el INGEMET o ha sido formulado ante el gobierno? Inicialmente ha sido formulado en INGEMET. Inicialmente fue formulado en INGEMET. Se extinguió por penalidad o caducidad. Sale publicado de libre insolidad. Pero está entre dos regiones. Y la persona natural o jurídica quiere volver a presentar el petitorio minero. ¿Qué debe hacer? Según la mayor cantidad de áreas que corresponda, él lo presenta. Tiene que presentarlo donde tiene la mayor cantidad. Yo usuario, esto bueno ya para la SOA, yo usuario, ¿cómo debo saber? ¿Cómo sé eso? Pero en el caso de nosotros vienen a pedirnos a presentarnos las horas. Por eso, ¿cómo yo usuario, qué debo hacer? Debería consultar, El usuario, si tiene acceso al que también puede verificar. ¿En el GeoCamín pueden determinar el porcentaje diario? No, porcentaje no. Mayormente se acercan a nuestras oficinas. Para nosotros, bueno, la parte técnica es notar y ver exactamente dónde está. Es eso lo que se tiene que hacer, ¿no? Prácticamente se tiene que determinar si este petitorio minero, ¿no? Se tiene que determinar cuál es el porcentaje y a qué regiones pertenece, ¿no? Entonces, hay que determinar que, por ejemplo, ¿no?, que este petitorio, ¿dónde se encuentra el mayor porcentaje, ¿no? En este caso está entre Ayacucho y Apurímac. Entonces, el mayor porcentaje se encuentra en la región de Apurímac. Entonces, este petitorio minero debe ser presentado en la región de Apurímac, ¿no? Y este otro petitorio está el mayor porcentaje está en la región de Ayacucho, entonces deberá ser presentado en la región de Ayacucho, ¿no? Entonces, lógicamente, como dicen, ¿no?, estos porcentajes, para obtener estos porcentajes, es bueno que se acercan bien a las ODES o a los gobiernos regionales mediante el SICAMIN en el software que tiene la institución para que puedan determinar estos casos de dónde se encuentra el mayor porcentaje. Sí. Ayer el ingeniero Juan Salcedo nos hizo una breve reseña sobre el camino y nos estuvo demostrando que en periodo de evaluación se puede calcular lo que me estás diciendo del porcentaje de área, porque también puedes imprimir un plano así. Sí, en sistema de preevaluación. Sí, hay una opción ahí. Bien. Dentro del proceso de evaluación, aparte del aspecto técnico que hemos visto, es lo principal, lo que les estoy mostrando en la parte básica, ¿no? Entonces, ver si las coordenadas están de acuerdo al sistema, ver en qué región, ver si, dependiendo de la titularidad, de la cantidad de taraje está bien peticionado, son aspectos principales. Entonces, lo que hace el área técnica es genera un plano catastral. En el plano catastral, para identificar el área peticionada, se encuentra en área libre, como el caso de esta área que es el 11, por ejemplo, o en el caso de este 4, que está superpuesto a un derecho prioritario. En el plano catastral no solamente podemos ver a qué derecho minero está superpuesto o está libre, sino también podemos ver si está superpuesto a un área urbana, a áreas, proyectos especiales, áreas naturales protegidas, etcétera, ¿no? Todo lo que la dirección de catastro, tanto en el catastro como en el catastro de áreas restringidas, pudo haberse ingresado. Para eso nos sirve. Además del plano catastral, se elabora un plano de la Carta Nacional. Como les vuelvo a repetir, la Carta Nacional es elaborada por el Instituto Geográfico Nacional y en el cual, en forma preliminar,
nos permite advertir qué es lo que vemos en el área. Por ejemplo, en este caso, vemos que dentro del área solicitada existe zona agrícola parcial, existe carretera afirmada y también nos permite advertir referencialmente que existe una área de posible área urbana y expansión urbana, ¿no? En la Carta Nacional, las áreas urbanas de expansión urbana están identificadas por un pequeño polígono. Bueno, acá por esto no se visualiza muy bien, lo cual va a permitir luego que la parte legal le dé el trámite correspondiente con respecto al área urbana. También en la Carta Nacional nos permite advertir algunas zonas arqueológicas, o también si está en la zona frontera o franja de traslape, que lo vamos a ver posterior, ¿no? Y también nos permite que se genere un plano de demarcación política. El plano de demarcación política es importante en el caso de los PPM, o no de los PPM, sino de los PMA, ¿no? De los productores mineros artesanales, para ver si es que el área solicitada se encuentra dentro del área que tienen autorización, ¿no? Porque los mineros artesanales solamente pueden ejercer la minería dentro de la provincia autorizada y en las provincias colindantes. Entonces, para ello es importante elaborar el plano de demarcación. Además de eso, solamente acá en la sede de Lima, en la evaluación técnica, se le está adjuntando ya un plano de información geológica en forma preliminar, en el cual el usuario minero puede advertir sobre qué tipo de rocas existen dentro del área. Y además de eso, dentro del plano se le dice a qué boletín corresponde. Entonces, el usuario minero, ¿no?, podría consultar, o las personas interesadas consultar este boletín a través de la página web de INGEMET y ver ya con mayor detalle qué tipo de roca, ya mayores estudios geológicos, ¿no?, que puede haber, como una ayuda. Esta información solamente está acá a nivel de INGEMET, mas no está todavía en los gobiernos regionales, porque esto se está elaborando con el software, con el GIS, ¿no?, con la versión 10.1 o 10.2, y lo cual todavía no están habilitadas los gobiernos regionales. Esperemos que el próximo año ya estén habilitadas, entonces ellos también ya podrán generar este plano. El informe técnico generalmente se elabora en forma automática. Se ha avanzado bastante esto en la institución. Todo lo que están viendo ustedes de color azul en el informe lo ha hecho el sistema, ¿no? Y toda esa información también es como consecuencia del mantenimiento de la base de datos, ¿no? Tenemos todo un personal dedicado al mantenimiento de la información, actualización, correcciones de la base de datos, lo cual nos permite que la información que se va a generar pues sea de óptima calidad, ¿no? Por ejemplo, en este formato que ya está prácticamente el 99% elaborado, el ingeniero algunas cosas ya adicionales le dice, como está en Word, le adiciona, ¿no? Bien, vamos a ver algunos casos de cancelación, reducción, etcétera. Por ejemplo, nosotros puede haber un petitorio minero, no A, y luego se presenta otro petitorio minero B, pero como podemos ver acá por la fecha, uno es del 5 de febrero y el otro del 8 de febrero. Entonces, por cuestión de tiempo, entonces este derecho minero prioritario. Y este B tiene esta área de su propuesta. Como consecuencia de ello va a tener que reducirse con respecto a esta cuadrícula. Como esta cuadrícula ya está ocupada, se le denomina, ¿no?, cancelación. La parte legal va a tocar el tema, ¿no?, en el caso de las cancelaciones. Aquí tenemos un derecho minero antiguo. Habíamos dicho que estos derechos mineros provienen de legislaciones antiguas y se peticionan también de la misma manera. Por lo tanto, mantienen la prioridad en el área. Entonces, se formula un petitorio del sistema de cuadrículas, como es posterior. Entonces, esta cuadrícula está totalmente superpuesta. Por lo tanto, se va a cancelar esta cuadrícula y se va a reducir el petitorio de estas tres, ¿no? Y como consecuencia de ello, va a quedar de esa manera. ¿Sí? Ya se redujo el petitorio B a solamente 100 hectáreas y esto ya se redujo a las 3 cuadrículas. Lógicamente que esta área va a respetar. El fraccionamiento es un caso similar.
tienes un petitorio minero de 3 cuadrículas, se formula este petitorio B, pero esta cuadrícula está totalmente subpropuesta, entonces le corresponde a B esta cuadrícula libre y esta libre, pero ya no están unidas por un lado, entonces se generan aquí rompimiento de colindancia. En ese caso es lo que se denomina el fraccionamiento, ¿no? Entonces queda un área 1 y un área 2, ¿no? Siguen su correspondiente trámite para la formación de expedientes de cada área y luego ya cada área camina en forma independiente como si fuese un petitorio independiente del otro, ¿no? Este es en el caso de que un petitorio minero está superpuesto a concesiones antiguas y este es el área a respetar, ¿no? Se calculan las coordenadas, están las coordenadas que va a respetar este petitorio con respecto a estos dos, los cuales que estas coordenadas también van a ser señaladas en la resolución de título de este petitorio minero, ¿no? Para que pueda respetar el área. Es decir, este petitorio solamente podrá hacer su actividad de exploración o explotación luego de obtener los permisos respectivos solamente en esta área de acá. No podrá accesar a esta área, ¿no? Este es el caso en el caso de los redenuncios. Como hemos visto anteriormente, habiendo los derechos mineros antiguos, por X motivos se subproponían, ¿no? Bien, porque así no se han otorgado, podría ser. Entonces, están los dos derechos mineros superpuestos. Al extinguirse uno de ellos, ¿no? Este derecho minero se extingue, entonces este derecho minero que está vigente, esta área va a cesar. Entonces, pero como este derecho minero es antiguo, tiene que ser formulado en su integridad. Entonces, cuando se evaluamos si las coordenadas señaladas corresponden al área original. Y si corresponde al área original, está bien formulado. Y posteriormente ya lo reducimos con respecto al área superpuesta, ¿no? Para que quede de esta manera, ¿no? Entonces, el área B reducida ya es de esta forma y el área A, ¿no? Vigente, original, entonces esta área ya lo accesó, ¿no? Entonces, ya no hay la superposición que se advertía antes. ¿Sí? Eso es en el caso de los redenuncios. Habíamos hablado de la libre denunciabilidad, de que un día determinado muchas personas se presentan y muchas de ellas solicitan una mimaria. Entonces, se da el caso que puede haber simultaneidad en forma total. Tienes un petitorio minero y otro petitorio minero y por coincidencia ambos coinciden en la misma área. Entonces, o puede haber en forma parcial, ¿no? En forma parcial. Entonces, como acá está en forma total, entonces todas las 4 áreas van a remate. Y aquí las 4 cuadrículas. Aquí solamente las 2 cuadrículas irán a remate. Lógicamente que hay que determinar si los titulares, ¿no?, que han formulado corresponden a personas naturales, jurídicas, aún más si es que han sido formulados todos en el INGEMED, todos en el gobierno regional, si uno es el INGEMED y el otro petitorio en el gobierno regional, para determinar dónde se va a efectuar el remate. Y estos son los casos que ocurren, ¿no? Aquí hay una serie de petitorios mineros simultáneos. Entonces acá el trabajo que consiste es en identificar qué áreas, ¿no?, son las simultáneas y entre quiénes, ¿no? Porque acá podemos ver un área A, un área B, etcétera, y hay que determinar entre quiénes acá, ¿no? Entonces esto es algo común en la libre denunciabilidad que se publica de los derechos mineros caducos y que se formulan los primeros días del mes de enero. Entonces ahí ocurren muchos de estos casos, ¿no?, donde hay que determinar las áreas, ¿no?, y hay que identificar las coordenadas para que luego vayan a remate, y hay que determinar si todos han sido en INGEMED o si uno de ellos es un PPM, un PMA, para determinar qué cuadrículas va a remate entre INGEMED y los gobiernos regionales. Eso es lo principal, ¿no?
Vamos a un tema que es sencillo, importante, que es la zona de frontera. Por ejemplo, estamos aquí en la zona sur y una persona quiere solicitar un petitorio minero de esta forma. Nosotros recomendamos que el petitorio minero se formule por cuadrículas completas. ¿Por qué? Si bien es cierto, el usuario podría formular un petitorio minero mediante un polígono irregular, lo puede hacer, pero es muy probable que el polígono que identifica el titular no va a estar colindante con la línea de frontera. En ese caso, nosotros lo vamos a declarar que está mal formulado. Para evitar eso, es recomendable que el usuario presente su petitorio con las cuadrículas completas. En este caso, por ejemplo, 3 cuadrículas. El usuario presenta las 3 cuadrículas y está superpuesto a la línea de frontera, nosotros lo vamos a reducir exactamente con la línea de frontera, lo cual también va a ser materia de envío al Ministerio de Relaciones Exteriores para que puedan verificar que la reducción hecha colinda perfectamente con la línea de frontera y con su opinión favorable va a continuar el trámite. Eso es lo ideal, lo recomendable. ¿Ya? En este caso, como ustedes ven, nosotros ya lo reducimos exactamente a la línea de frontera para que quede de esta manera. Porque si el usuario minero lo hace, lo puede hacer voluntariamente, pero no va a identificar correctamente acá todos los vértices, ¿no? Entonces, de repente nos va a dar este vértice, un vértice por aquí y el otro por acá, y va a quedar libre esto. Lo cual no vamos a permitir, no está bien formulado el petitorio minero, porque tiene que peticionarse todo el área hasta la línea de frontera. ¿Sí? Es lo recomendable. Bien, vamos a ver el petitorio minero en la zona de traslape. Les comenté que el Perú está entre las zonas 17, 18 y 19. La parte principal es la zona 18. A partir de la zona 18 es lo que... Este es el meridiano 78 que divide la zona 18 y la zona 17, por ejemplo. Tenemos una carta de la zona 17 y carta de la zona 18. Entonces, la zona 18 o la zona 17 también tiene su meridiano central. A partir del meridiano central se van midiendo de kilómetro en kilómetro las coordenadas. También de la zona 17, de kilómetro en kilómetro las coordenadas. Pero lo particular aquí es importante, ¿no? De que la medición que viene de la zona 18, va a llegar hasta encontrar una coordenada principal en la zona 17. Es esta. Mira, viene la coordenada de la zona 18 y vienen las coordenadas de la zona 17. Pero esta línea es la última coordenada principal entera de la zona 17, que empieza, digamos, con el valor 830 y acá también termina con el valor 830. Entonces, esta coordenada es el límite para un petitorio minero en la zona 17. En cambio, con la zona 18, uno puede formular un petitorio minero hasta aquí, hasta esta línea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Lo vamos a ver ahora. Entonces, esta línea que está ya acá en la zona 18, y toda esta línea de acá, toda esta franja, es la franja de traslape. Es la franja de traslape. Entonces, cualquier petitorio minero en esta zona, desde esta línea hasta esta línea, se formula con coordenadas de la zona 18. Con coordenadas de la zona 18. Por ejemplo, este petitorio minero tiene coordenadas de la zona 17 y solamente puede llegar hasta esta línea. Ese es el tope, es como una pared, no puede sobrepasar esa línea. Entonces, cualquier otro petitorio minero va a estar dentro de estas áreas, ¿no? Y lo máximo hasta esta línea, ¿no? Así como este ejemplo. Este otro petitorio minero está en la zona 18, con coordenadas de la 18, normal, no hay inconveniente ahí. En cambio, este petitorio minero que se encuentra en la zona franja de traslape debe formularse con coordenadas de la zona 18, con coordenadas de la zona 18, ¿no?
lógicamente, mira, que está agarrando esta franja que está en la 17, ¿no? Pero la norma señala hasta la primera coordenada principal entera de la zona adyacente, que sería este de acá. Entonces, este petitorio minero va a ser formulado con coordenadas de la zona 18. Ahora, no puede pasarse un petitorio minero acá con la zona 18, con la coordenada de la zona 18, no puede acá. Este es como una pared, tanto para la zona 18 como para la zona 17. Esta línea, ¿no? Entonces, tenemos los petitorios mineros que se van a formular. Uno, totalmente en la franja de traslape, y otra es la franja de traslape más cuadrículas normales, digamos. Cuadrículas sin inconvenientes, sin ningún tipo de problema. Muy bien, pero aquí el detalle es lo siguiente. Esta coordenada lo identifican en la zona 18, pero estas coordenadas corresponden a la zona 17. Entonces, estos valores, o este valor de aquí, estos dos valores que corresponden a la zona 17, ¿no? Tienen que ser convertidos a la zona 18. ¿No? Por ejemplo, acá las coordenadas 3 y 4 corresponden a la zona 17. Y las coordenadas 1 y 2 corresponden a la zona 18. Si lo ponen en el petitorio minero, tal conforme están las coordenadas acá, se va a declarar inadmisible, porque como van a señalar zona 18, entonces el 1 y el 2 pertenecen a la zona 18 y el 3 y 4 van a pensar que pertenece a la zona 18 y lo van a enviar hasta el otro lado, ¿no? Entonces va a ser como una franja el petitorio. Pero eso no es la intención, sino la intención es esta área. Entonces, estas coordenadas, la 3 y la 4, tienen que convertirlas a la zona 18. Son coordenadas de la zona 17. En la carta tiene que identificar las coordenadas de la zona 17. Y esas hay que convertirlas. Normalmente, cuando el usuario solicita o tiene interés en esa área, tanto el INGEMED aquí en la sede de Lima o en la SODES se le presta la colaboración para la conversión de las coordenadas, ¿no? Las coordenadas de la zona 17 a la zona 18. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo más, de toda la exposición, lo más difícil. Lo más difícil. En este caso, una persona, yo como persona natural, quiero hacer un petitorio minero aquí. Mi zona de interés es esta acá, ¿no? Esta es mi zona de interés. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Voy a la ODE. ¿Qué me recomiendan? Cusco, Trujillo, son las zonas donde hay estos casos. ¿Qué recomendarían? A ver. ¿Puedo convertir en la parte de la zona 17 a la zona 18? Claro, la pregunta es, mi área de interés, yo usuario, soy una persona natural, quiero peticionar toda esta área. Esa es mi área de interés. Entonces, ¿qué me dirían? ¿Cómo debo hacer mi petitorio minero? Es correcto lo que dice la señorita, ¿no? Le he entendido de la siguiente manera. Esta área de acá, con coordenadas de la zona 17, ¿no? Identifico este vértice, esta y esta. Los cuatro vértices, como son de la 17, no tengo problema, ¿sí? Muy bien, petitorio 1. Esta área de acá, más esta zona, entonces coordenada 1, 2,
coordenada 3, coordenada 4, serían de un solo petitorio, otro petitorio. Pero la 3 y la 4 son de las 17. Entonces, estas 3 y 4 tengo que convertirlas en la zona 18. ¿No? Entonces, convertidas en la zona 18 más de la zona 18, entonces ya sale un petitorio. Entonces, son 2 petitorios mineros que se tienen que presentar. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer. Bien, ese es el caso, ¿no? Que es lo mismo que hemos conversado anteriormente, ¿no? Son fórmulas geodésicas, agarran cualquier libro de geodesia, ¿ya? Pero es tedioso, es tedioso. La institución tiene un software, entonces lo que pasa es que está en revisión, estuvo un tiempo en la página web, pero me parece que hubo fallas de carácter técnico, lo han retirado. Entonces creo que está en revisión para que vuelva a ser vuelto a colocar en la web. Pero ante esas dudas no se acercan a Ingemet, a nuestras oficinas o a los gobiernos regionales. Nosotros tenemos abierto el correo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, a la brevedad le hacemos las conversiones, ¿no? Y se las devolvemos por correo, incluyendo el área, porque el área aquí esta área normal va a ser de 200 hectáreas, pero esta área de acá ya no es entera. Entonces puede ser en este caso, por ejemplo, aparentemente acá es área de 475 hectáreas, .80, 50. Entonces ya va en decimales, ¿no? Quiere decir que en la zona de frontera y en la zona de traslape pueden formularse petitorios menores o mayores a 100 hectáreas, ¿no? Bien, vamos ya con lo último. ¿Cómo hacemos con la hora? El área urbana y expansión urbana. Esto es un caso especial, con la particularidad que a nivel nacional solamente hay 5 áreas urbanas que cumplen con los requisitos, que es Lima Metropolitana, El Callao, Hilo, Marcona y Huancavelica. Las zonas urbanas de esas ciudades cumplen con ciertos criterios de norma legal que se han establecido y es por eso que solamente en esos casos es aplicable esto. ¿No? Tiene la normatividad y de esta normatividad lo más importante desde el punto de vista técnico es esto de acá, ¿no? El área urbana de expansión urbana debe ser aprobada por ordenanzas municipales provinciales, donde se definen el área urbana y expansión urbana, ¿no? Y lo ideal es de que en esa ordenanza señalen cuál es el datum, ¿no? Del área urbana de expansión urbana, es decir, de las coordenadas UTM, cuál es el datum, empieza el 56 o 84. Y también debe señalar como mínimo 4 vértices del área urbana y 4 del área de expansión urbana. ¿Para qué? Para georreferenciar. Lógicamente que ellos van a publicar un plano, tienen un plano, entonces con estas 4 coordenadas nos van a permitir o nos van a ayudar a georreferenciar esos polígonos. Lo importante es la zona, ¿no? Bueno, acá dice la delimitación diferencial entre área urbana y expansión urbana, un plano a escala, esta es la escala que solicitan, y bueno, ¿no? La versión digital del vectorial, esto ya para poder ser ingresado al catastro de la tejida, ¿no? Posiblemente el día de ayer lo hayan tocado con catastro. Bien. Como ejemplo, tenemos Lima. Lo que están viendo aquí son el sistema de cuadrícula. ¿Cuál es la unidad básica del sistema de cuadrícula? 100 hectáreas, ¿no es cierto? Entonces, este cuadradito, cada uno de esos tiene 100 hectáreas. ¿Ya? Pero, ¿cuál es lo especial aquí? Que este cuadradito de 100 hectáreas se divide en 10 rectángulos. Cada rectángulo es de 10 hectáreas. ¿Ya? Cada rectángulo es de 10 hectáreas. Donde acá el ancho es de 200 metros, cada uno 200 metros, y de aquí es de 500 metros. Por eso que cada rectángulo es de 500 por 200, hace las 10 hectáreas. Bien, la normatividad legal está acá.
¿Ah? ¿Cómo se divide? ¿Cuántos? Etcétera. Entonces, en estos casos, el usuario que está interesado en solicitar un área en esta zona puede peticionar hasta un solo rectángulo. Ya no es la unidad completa, ¿no? Ya no es, sino un solo rectángulo. Por ejemplo, una persona puede solicitar solamente este rectángulo 10 hectáreas. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque esta cuadrícula está afectado por el área de expansión urbana, ¿no? Está afectado. Si no estuviera afectado, ahí sí la unidad sí es las 100 hectáreas. Pero como está afectado, entonces ya puede solicitar 10 hectáreas. ¿Ya? Les comento que acá en Lima Metropolitana, lo particular de Lima Metropolitana es si algún pide un rectángulo o más de un rectángulo de 10 hectáreas, esa documentación es enviada a Lima Metropolitana. Y Lima Metropolitana a ningún petitorio minero ha dado trámite. Todos los petitorios mineros han sido cancelados. Rechazados, ¿no? Con opinión desfavorable, rechazados, ¿no? Esa es la... muy diferente de Callao. El Callao sí, me parece que hay uno o dos donde han dado opinión favorable en zonas de expansión urbana, ¿no? Bien, este es un ejemplo de cómo en un caso una persona puede solicitar 8 rectángulos, ahí están las coordenadas de los 8 rectángulos, ¿no? Lógicamente que si alguien pide un rectángulo que está superpuesto a área urbana, como la ley señala que está prohibido otorgar concesiones en área urbana, este rectángulo de frente es cancelado, ¿no? Estos rectangulitos que están afectados de algún modo por el área urbana. Forma de solicitar, ¿no? Puede solicitar 80 hectáreas o máximo 100 hectáreas, ¿no? Cuadrícula completa, porque está afectado aquí por el área de expansión urbana, ¿no? Máximo, no puede solicitar más, no puede solicitar 110, 120 hectáreas, máximo 100, ¿no? Y mínimo 10 cuando la cuadrícula está afectada por área urbana y expansión urbana. Bien, ha sido todo lo que he traído para poder mostrarles. La siguiente